Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move y de Palabras Más a nuestro programa. Bienvenidos. Hoy salimos un poco más tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos de conexión de internet y quiero agradecerles a nuestros invitados la paciencia que nos han tenido el día de hoy. Quiero empezar, permítame, por las damas. Catherine Jubinao, bienvenida a los micrófonos de Palabras Más y del canal Vox Move. Beto, muchas gracias y qué alegría poder finalmente coincidir y estar aquí en tu programa. Por supuesto, un saludo muy afectuoso a José Daniel y a todos los que nos ven. Bueno, y quiero darle la bienvenida a José Daniel. José Daniel, bienvenido hoy a nuestro programa. Hola Beto, gracias por la invitación. Un saludo también muy especial para Catherine y feliz de estar acá en Palabras Más. Creo que hay unos ausentes en todo este tema del COVID-19, o a mí me parece. Yo quiero saber si ustedes coinciden conmigo en que hay unos ausentes en todo este proceso, en esta crisis que está sufriendo la nación y el mundo, diría yo. Pero en Colombia particularmente hay unos ausentes y para mí serían el Congreso de la República. Ahí ese Congreso está un poco tímido, o no sé si tímido, pero un poco sí callado de lo que está sucediendo, y no sé si ustedes tengan la misma impresión que yo tengo, y permítame, yo empiezo con José Daniel, que está allá precisamente en el Congreso, que está trabajando, sabe pronto un poco más de lo que vienen haciendo sus colegas, más que incluso nosotros. José Daniel, ¿usted cree que sí hay una ausencia de actores, que en este caso como es el Congreso de la República? Pues Beto, totalmente, es que de las muchas cosas graves e inverosímiles que están pasando en esta crisis, es que en la práctica la democracia colombiana cesó durante la pandemia. Y la democracia colombiana cesó durante la pandemia porque una democracia que no tiene Congreso, en la cual no funciona el Congreso, no es una democracia. Y hoy en la práctica no hay Congreso. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara pospusieron las sesiones hasta el 13 de abril, pero no hay ni un solo elemento razonable objetivo que nos permita pensar que de aquí al 13 de abril habrán cambiado las circunstancias para que el Congreso pueda sesionar físicamente. Por esa razón, junto a congresistas de distintos partidos, ahí jugó un papel muy importante Juanita Gubertus, también Juan Manuel Daza, propusimos ante el presidente un borrador de decreto para que el Congreso pudiera sesionar de manera virtual. Ese decreto ya salió, se expidió el sábado. Ahí se establece que tanto el Congreso como las demás corporaciones públicas pueden sesionar de manera virtual, y ahora el balón está en cancha de las mesas directivas del Senado y de la Cámara y de las direcciones administrativas de cada Cámara para que contraten las plataformas tecnológicas y para que a la mayor brevedad nos convoquen. Es absolutamente inadmisible, es inmoral que en medio de la peor crisis tal vez de la historia contemporánea de Colombia, el Congreso esté pasando de agache, el Congreso esté cesando funciones. Por eso estamos insistiendo en esta propuesta del Congreso virtual, y ahora el balón justamente, como ya lo decía, está en cancha del propio Congreso, que esperemos esté a la altura de este deber histórico. ¿Vos crees esa ausencia? Señor. ¿Usted ve esa ausencia también? Sin duda. Es decir, digamos que son dos las ramas del poder que en este momento están un poco congeladas, la rama judicial y la rama legislativa, con una diferencia, digamos, en la rama judicial sabemos que se suspendieron términos, excepto para aquellas cosas, digamos, urgentes, inminentes, aquellos procesos que tienen que fallar. Entonces uno ve que la rama judicial está haciendo, digamos, lo que es lo urgente hacer. En cambio, uno ve que el Congreso simplemente cesó, como dice el representante José Daniel, ni para lo importante, o sea, cesó completamente. Y aquí, digamos, un poco lo que yo veo como ciudadana y como veedora, desde la veeduría al Congreso, Beto, es que pareciera que nuestro Congreso no tiene sentido de urgencia. Es decir, a mí me ha impresionado y me sigue impresionando todos los días escuchar cómo los congresistas, no son todos, por supuesto, y hago esa claridad, pero yo sí creo que en este momento son la mayoría, están en una posición absolutamente cómoda. Uno los ve
opinando en redes, sugiriendo esto, mandemos por aquí esta carta, y inclusive con la tranquilidad dicen, bueno, empiecen a citar, bueno, entonces citen la otra semana, bueno, citen esta semana, y uno dice, hombre, ¿cómo es que el Congreso de la República no tiene el sentido de urgencia de lo que está pasando en el país? Estos señores padres de la patria, ¿acaso no se dan cuenta que cuando ellos dicen, ay, bueno, citen en los próximos días, citen la otra semana, el panorama de contagios, inclusive de muertes, puede cambiar radicalmente en una semana? Parece que tampoco estuvieran ellos entendiendo que esta crisis va para mediano plazo. Esto aquí no van a ser 2 meses, esto no van a ser 3 meses, y uno no ve al Congreso proyectando en ese horizonte de tiempo cómo es que van a funcionar. El tema, digamos, de las sesiones virtuales es urgente, es importante, pero eso se va a tomar un tiempo y eso tiene toda una cantidad de requerimientos técnicos que no se van a solucionar y no se deben solucionar en medio de la crisis. ¿Qué vemos los ciudadanos? Que los congresos en otros países están yendo casi que, algunos inclusive con traje casi de astronauta, con todas las cosas de salud, están espaciados ellos en los recintos, no van todos, van menos de 50, pero están sesionando de nuevo, así sea con traje de astronauta, pero están sesionando, están tomando decisiones y le están poniendo el pecho a la crisis. Aquí se la están poniendo los recicladores, los médicos, los enfermeros, los domiciliarios, los que nos recogen la basura, pero los congresistas no. Entonces, ¿dónde está la dimensión del cargo en la cabeza de los congresistas? Bueno, yo quería preguntarle a José Daniel y precisamente a lo que dice Kay, y es, evidentemente hay empresas que todavía aún están haciendo ir a trabajar a sus empleados. No sé si le ha pasado a Catherine en estos días, pero a mí sí me pasó. A mí me escribieron gente que estaba embotellada en algún aeropuerto, me llamaron gente que trabajaba en líneas de emergencias en Bogotá exponiendo una cantidad de casos. Ahora me llaman también gente, por ejemplo, de una empresa que se llama, permítame, ICEL de Claro, en donde está poniendo a los empleados y ya les notificaron que después, lo están notificando por llamada, que después de que salgan de la cuarentena de la que dijo el presidente, tienen que presentarse a trabajar, y los congresistas no, es decir, no están haciendo absolutamente nada, venían de un periodo de vacaciones. Entonces, ¿qué piensa José Daniel que deberían hacer realmente el Congreso? Y lo que dice Katy, es decir, si no se toman medidas, si no se habla, pues se van a perder vidas. ¿Y qué se le dice a empresas como ICEL, por ejemplo, que está notificándole vía llamada a la gente para que se presente a su trabajo nuevamente después de la cuarentena? No, Beto, vuelvo y digo, yo creo que acá tenemos un problema de chip desde el cual se están tomando las decisiones en el Congreso. Acá tenemos que tomarnos en serio la condición de servidores públicos y la condición de representantes de la ciudadanía. Esto no es fortuito. Muchas veces hay miembros del Congreso que toman decisiones pensando en sí mismos o más con una lógica de sindicato, una especie de lógica gremial, que con una lógica de servicio público. Yo creo que acá lo que la gente, digamos, tal vez haya 100 o 150 congresistas preocupados por el hecho de tener que sesionar, pero si uno saliera a la calle y le preguntara a la gente qué espera del Congreso, pues lo mínimo que la gente espera es que el Congreso por lo menos sesione, que el Congreso trabaje. Y, digamos, pero para pasar un poco como del diagnóstico a los hechos concretos, ¿qué necesitamos hoy? Voluntad política del presidente del Senado y del presidente de la Cámara para citar a sesiones a la mayor brevedad. Voluntad política de las direcciones administrativas. Porque, ¿qué pasa? Habilitado el decreto que saca el presidente el sábado, el paso a seguir ahora es contratar una plataforma tecnológica. Existe una figura en el Estatuto de Contratación en la Ley 80, que es la figura de la urgencia manifiesta, que permite que en situaciones absolutamente atípicas, y atípico es lo que estamos viviendo, podamos, o las entidades públicas puedan contratar de manera directa, sin toda la ritualidad propia de los procesos de contratación, en este caso una plataforma tecnológica, la que considere más apropiada para solventar la necesidad del Congreso de poder sesionar. Además, digamos, esto no es un invento o una especificidad del Congreso colombiano. España está sesionando, ya lo decía Catherine,
Chile está sesionando, el Parlamento Europeo está sesionando en unos casos por medio de voceros de los partidos y los demás miembros del Parlamento haciéndolo de manera virtual, en otros casos sesionando de manera integral desde cada uno desde su lugar de residencia. Luego, esto ya existe en el mundo. Acá creo que varios hemos tenido la experiencia de trabajar por medio de videoconferencias en estas semanas, videoconferencias en unos casos de 50, de 60 personas. Salí de una sesión informal entre integrantes de la Comisión Primera para definir la metodología de trabajo durante estas semanas. Nos conectamos alrededor de 25 integrantes de la Comisión Primera y funcionó y se pudo hacer, y ya les contaré ahorita cuál fue la conclusión de esa reunión. Así que esto se puede, y está el sustento jurídico. Sobre el decreto del presidente debe presumirse legalidad. Lo único que necesitamos en este punto es voluntad política, y la voluntad política la da la conciencia sobre la responsabilidad histórica que nos asiste en este momento. Así que el llamado a los ciudadanos que nos siguen es que llamemos justamente a eso, que quienes deben tomar la decisión les hagamos caer en cuenta la responsabilidad histórica que tienen en este momento. Ya está el decreto presidencial, ya no quedan pretextos. Katy, ¿tú crees que si es anticonstitucional el que el Congreso sesione vía virtual? Es decir, que se caiga cuando estén votando, se caiga la internet, que a la oposición o al partido bueno no se les caiga la internet cuando estén votando, por ejemplo. Digamos, yo creo que aquí hay que entender, digamos, lo que está intentando hacer el Congreso a través de la propuesta de sesión virtual en dos dimensiones. Como somos una cultura tan legalista, tan santanderista, aquí se nos puede caer el país enfrente de nuestras narices y estamos varados por un decreto. Pero entonces, ¿qué dicen los que no están de acuerdo? Hombre, es que si de verdad no nos paramos en la raya con el tema de si es constitucional o no constitucional ese decreto, fácilmente nos desgastamos haciendo unas sesiones y luego nos las tumban. Y esa desconfianza, digamos, pasa. O sea, en este país no sería absolutamente, no sería extraño que la discusión en unos meses o que la crisis nacional en unos meses fuera que se caen todas las medidas que tomó el Congreso en los meses pasados, que porque no se puso la coma en el decreto del presidente y luego el Congreso no puso un punto. Entonces, aquí tenemos un problema de confianza, que es un problema, digamos, estructural. Eso no es menor en una democracia. Aquí hay dos opciones. O sesionar virtualmente, y digamos, hay una parte de los congresistas que están apoyando la idea de sesionar virtualmente, y hay otra parte de congresistas que está diciendo no, pongámonos la camiseta como se la ponen los recicladores en este país y vamos a sesionar, tomemos las medidas, digamos, de cuidado que hay que tener. A lo mejor solamente vamos los parlamentarios y los de las UTL, sus equipos, esos sí trabajan desde la casa, y nos ponemos de acuerdo para que en el recinto no haya tanta más gente, digamos, de forma simultánea. ¿Cuáles son, digamos, el tema con los dos caminos? En el primero, el problema es lo que les acabo de decir, que somos tan leguleyos que luego entonces vamos a tener un problema jurídico de que si el Congreso sí podía tomar decisiones formales o si eran solamente sesiones informales, que es lo que entiendo, y el representante José Daniel me corrige, es lo que va a pasar, lo que va a empezar a suceder. Vamos a tener sesiones informales que supongo yo no están dadas para tomar decisiones en firme, ni para votar proyectos, ni para aprobar nada, sabiendo que este año y este periodo hay una agenda legislativa fuerte, grande, hay una cantidad de temas, digamos, en cola para tramitar. Y la otra, digamos, la otra corriente, que es la que propone sesiones personalmente, hombre, ¿sabe qué? Astronautas, y si nos infectamos de coronavirus, nos infectamos de coronavirus, hermano. Aquí otros sectores de la sociedad están poniendo el pecho en la línea de batalla, como quien dice, ¿cómo así que los legisladores no lo vamos a poder hacer? Y en ese orden de ideas habría un poco más de, digamos, seguridad jurídica, si se quiere, cualquier decisión que puedan tomar los parlamentarios. El tema virtual, insisto, hay que empezar a discutirlo. Esta es una coyuntura, digamos, que nos obligó a empezar esa discusión públicamente. Eso hay que hacerlo. Como lo dice el representante José Daniel, en otros países esto ya está inventado. Esto aquí no es la gran cosa. Puedes implementar una plataforma para que los parlamentarios voten virtualmente. Lo hacen para temas de los permisos de maternidad, los permisos de paternidad, cuando están, digamos, enfermos o cuando tienen alguna otra cosa de fuerza mayor. Aquí también se debe poder hacer. El tema es que eso técnicamente tiene una cantidad de vericuetos,
que si la plataforma va a estar conectada a internet comercial o tiene que tener un internet independiente, que cómo hacemos para que los parlamentarios que votan sí sean ellos y no pongan al asistente con la maquinita a votar, entonces eso tiene que tener un tema de biometría. O sea, hay una cantidad de cosas técnicas que sí tenemos que empezar a mirar cómo las implementamos, pero yo como veedora y como ciudadana digo, esta urgencia no es el momento de esperar a que se implemente eso. La urgencia da el espacio para que ya conversemos sobre eso y empecemos a, digamos, implementar este tipo de mecanismos, pero yo no estoy segura que nos podamos dar el lujo como democracia y como país de sentarnos a que el Congreso haga la compra, a que instalen eso, la pedagogía. Imagínense la pedagogía que hay que hacer de un sistema de estos con la cantidad de congresistas que no están familiarizados con las nuevas tecnologías. Entonces, esto también va a ser un proceso pedagógico que una vez más estamos perdiendo tiempo, que en una semana, en 2 o en 3 meses se pueden traducir en la pérdida de decenas y decenas de vidas. Entonces, yo estaría un poquito más inclinada al tema de que busquen una dinámica presencial, así sea que se vayan forrados en una bolsa, busquen una dinámica presencial como la están para tomar las decisiones de urgencia de la crisis y al mismo tiempo abramos la conversación nacional, ahí sí a través de sesiones informales, sobre cómo vamos a implementar el tema de las sesiones virtuales. José Daniel, ¿qué impide que ustedes no puedan ir presencialmente? Si miren, hay muchos colombianos que están saliendo precisamente pues que tienen que ir a cumplir su labor en sus empresas, porque digamos las medidas tibias, que es un título personal que le doy, las medidas tibias que ha tomado el gobierno, digamos, en ciertas cosas, pues está haciendo que la gente tenga que salir a trabajar y salir a cumplir, a pagar el recibo, porque el arriendo las están sacando, etcétera, 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 hay miles. ¿Por qué ustedes en el Congreso no salir, ir, lo que dice Catherine, buscar un escenario en donde ustedes puedan entrar y de manera presencial se pueda hacer este tema pues de que ustedes puedan sesionar? Incluso, le digo, en la línea de emergencia 123, hasta hace poco se tomaron medidas porque tenían más de 50 personas puestas contestando teléfonos. Entonces, se expone a esa población, pero no se expone, es decir, no se buscan medidas para que los congresistas vayan y ejerzan su trabajo. No, vuelve y juega, Beto. Yo creo que acá estamos ante un tema de voluntad política y de comprensión del momento. Estamos además en medio de un estado de excepción, que es una figura que crea la Constitución para darle al presidente poderes superlativos. Por ejemplo, promulgar leyes con una firma para poder conjurar una crisis excepcional como la que estamos viviendo. Y es en ese tipo de situaciones, en las más críticas, cuando más se necesita el contrapeso, el sistema de frenos y contrapesos de la democracia. Digamos, yo no soy ni presidente del Senado ni presidente de la Cámara, no me corresponde a mí decidir cuándo citar o cómo citar, pero yo sí creo que nuestro comportamiento frente a la crisis debió, con corte de cuentas, a hoy ser distinto, con varias cosas. Primero, a mí me parece lamentable que hayamos tomado la decisión de suspender las sesiones a partir del 16 de marzo. Creo que un mensaje al país habría sido decir, vamos a sesionar, seguramente ya lo decía Catherine, por medio de un sistema de voceros, con precauciones aproximadas, incluso intentar no esperar hasta el decreto presidencial que salió para sesionar digitalmente, sino por medio de resoluciones de las mesas directivas, tal vez se pudo haber implementado la modalidad virtual de la sesión, pero yo creo que acá, digamos, lo responsable ante el país sí era sesionar. Eso implicaba un segundo paso, y era que las mesas directivas del Congreso le pidieron al presidente incluir al Congreso dentro de las excepciones del decreto que establece las restricciones de la cuarentena. Porque hoy el decreto dice nadie puede salir salvo ciertas actividades esenciales. Pues yo creo que el Congreso es una actividad esencial en cualquier democracia y debiera estar incluido dentro de estas excepciones. Ahora, vuelvo al punto. El escenario que tenemos hoy es que quienes tomaron la decisión la tomaron de una manera determinada, así que tenemos que ver hacia adelante cómo logramos, pese a eso, darle una salida a la democracia colombiana. Ahí creo que el camino de las sesiones virtuales es un camino factible. La evidencia internacional nos indica que el alistamiento de esta plataforma no necesariamente toma tanto tiempo, vuelve y juega, si hay voluntad política de por medio. Acá se trata
de habilitar un software que en muchos casos ya existe, que si uno, digamos, trabaja normalmente por plataformas, no quisiera mencionar cuáles para que no se malentienda mi mensaje, es perfectamente posible intervenir, moderar discusiones, expresar sentidos de voto por ahí. Luego no digo que estas plataformas sean tan idóneas, pero creo que tampoco nos dejan tan lejos de lo que podemos necesitar. Y esto es muy importante además aterrizar el para qué veto de las sesiones hoy en marzo, llegando a abril del año 2020, principalmente para tres cosas. Primero, para hacer control político, no para ponerle zancadillas al gobierno para que no haga lo que tiene que hacer en medio de la crisis, pero sí para debatir constructivamente y ofrecerle alternativas, cuestionar en el buen sentido decisiones del gobierno más cuando hay vidas en juego. Entonces, las sesiones del Congreso hoy importan para hacer control político. Segundo, porque la misma Constitución establece que el Congreso debe emitir un concepto sobre los estados de excepción como el estado de emergencia económica decretado por el presidente. Y si no nos reunimos, ¿cómo conceptuamos? Señor. No, no, lo que impide que podamos sesionar virtualmente es que no nos han convocado para sesionar virtualmente o físicamente quienes tienen la competencia por eso, virtualmente o físicamente quienes tienen la competencia para ello, que son las mesas directivas. Y lo que nos impide sesionar es que al salir el decreto, además, para sesiones virtuales, no se ha listado la plataforma. Ahí están los cuellos de botella. Y esa decisión, ¿quién la debe tomar? Pues quienes tienen la competencia para ello, que son las mesas directivas del Senado y de la Cámara. Presidente de la Cámara, los señores Lidio García y Juan Carlos Cuenca, como los presidentes en este momento al interior de la institución, están jugando un papel absolutamente paupérrimo, vergonzoso, cuestionable, y no han estado a la altura de lo que implica presidir las cámaras. Estos señores no solamente no han sido proactivos, que lo que dice el representante José Daniel, aquí básicamente esto radica en la voluntad política que haya o no haya, y el señor García, el congresista Lidio García y Juan Carlos Cuenca nos han demostrado, uno, que no tienen voluntad política, y dos, que le están haciendo el juego también a una cantidad de congresistas vagos, flojos, que están en sus fincas, relajados, cruzando los dedos para que no haya sesiones. Inclusive, tenemos congresistas tan descarados que la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático dijo en medios de comunicación que mejor el Congreso se quedara así por ahora, que mejor no sesionaran por ahora. Claro, como ella es del partido de gobierno, supongo que su interés es que el gobierno pueda actuar sin ningún tipo de control, pero ya lo dijo el representante, eso lo que de facto significa es que no tenemos democracia en este momento y eso es muy grave. Bueno, yo les pregunto a ustedes, porque digamos, listo, tenemos este hueco que no ha podido sesionar el Congreso, pero ¿qué hacemos o qué les decimos a esos ciudadanos, Catherine y José Daniel? Por ejemplo, con medidas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo, les hablo, no le ha dado ninguna respuesta a las personas que son arrendatarias, por ejemplo. Y esta semana pasó hace unos días que sacaron una persona que vive en arriendo y la sacaron a la calle. ¿Qué les decimos a esos ciudadanos? Mientras los senadores están en sus grandes fincas, ¿qué les decimos a ellos? ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué les decimos a esa gente que tiene cuentas en diferentes bancos y que se quedan en el comercial, pero que realmente no les están difiriendo sus cuentas? Porque es que no hay, es decir, no hay unos protocolos, o lo único que se queda es en anuncios. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué les decimos a las personas que les están diciendo, les están, como dicen, o por qué tampoco se ha tomado una medida con el Congreso de la siguiente manera? Están llegando cartas a las señoras de sus empresas diciéndoles, les congelamos su contrato, no los echamos, pero no les pagamos sueldo. Eso está pasando, es decir, no se les está pagando tampoco a los senadores, deberían ellos también congelárseles el salario,
Porque ¿qué les decimos a esas personas, ciudadanos común y corriente, y por qué los senadores sí tienen un tipo de privilegios y concejales? Bueno, ya eso será otro tema, otro debate, pero ¿qué les decimos a ellos, José Daniel y Catherine? José Daniel, y seguimos con Catherine. Muy bien, yo creo que acá, digamos, vuelvo al mismo punto, acá tenemos que enfocarnos en soluciones, cada uno desde lo que está a su alcance. ¿Para qué sirve el control político? Que de golpe a veces los ciudadanos tienen más clara la figura de las leyes o de las reformas constitucionales que la del control político. A que si en el Congreso varios insistimos reiteradamente en tomar medidas para proteger a los arrendatarios o, por ejemplo, para proteger a los trabajadores de abusos de empresarios que utilizan este momento, digamos, para vulnerar sus derechos laborales, de tanto insistir, de tanto presionar ante los ministros, digamos, la tendencia muestra que eso lleva a la toma de decisiones más favorables. En últimas, el control político es una forma absolutamente clara de incidencia en la toma de decisiones públicas. Pero si no sesionamos, no podemos hacer control político. Para eso en la práctica sirve que el Congreso funcione. Acá, ¿cuál viene siendo nuestro llamado? Es decir, venga, si no nos citan, así no haya, digamos, la implementación que necesitemos, pongamos todo de nuestra parte para ejercer nuestras funciones pese a esta restricción. Les contaba ahorita, Beto, que antes de esta reunión estaba en una reunión informal de los miembros de la Comisión Primera, que era una reunión para definir los procedimientos con los cuales vamos a operar. Tomamos dos decisiones. La primera, que vamos a sesionar, así sea informalmente, por lo menos 2 o 3 veces a la semana para citar o más bien invitar al gobierno, porque no podremos citarlo obligatoriamente, para simular una especie de control político de solicitud de rendición de cuentas para las medidas sobre la crisis. Número 1. Número 2, que este miércoles vamos a organizar una sesión informal, que de hecho se había programado para el lunes, pero finalmente la vamos a hacer este miércoles, para discutir nuestro proyecto de ley de sesiones virtuales, pensando en la línea, algo que decía Catherine, y es, digamos, una es la discusión sobre la normatividad que necesitamos para que el Congreso sesione hoy, pero más allá de esto, aprendamos las lecciones y construyamos una normatividad de largo plazo para que ante la próxima emergencia tengamos el marco jurídico para que no estemos dentro de 1 año, 5 años, y por alguna razón estamos en una coyuntura similar, dándonos la misma discusión de cómo hacemos para que las instituciones funcionen. Eso está a nuestro alcance, lo estamos haciendo. Hemos también hecho control político desde la informalidad, de alguna manera, preocupados por el decreto 444, le venimos haciendo seguimiento a las decisiones de la administración distrital, que creo que lo viene haciendo especialmente bien. Así que acá cada uno pone desde su ámbito de posibilidad, pero vuelvo al mismo mensaje y perdonen la lora, acá lo que necesitamos es presión ciudadana y voluntad política para que el Congreso pueda trabajar y pueda operar, porque ese es nuestro deber. Digamos, en las posibilidades que tiene el Congreso de actuar de aquí a 18 meses de nuevo, el Congreso se tiene que poner las pilas, es porque esto no va a terminar en 2 meses. Ya el ministerio está diciendo que esto va por lo menos de aquí a 12, 18 meses. Entonces, en ese horizonte de tiempo, claro que necesitamos al Congreso trabajando. Por un lado, el control político que dice el representante José Daniel. Yo he tenido que ver, digamos, con alguna, inclusive gracia, algunos comentarios en redes de la gente diciendo, no, el Congreso haciendo control político ahorita, no. Eso va a ser una sola palo en la rueda, van a comenzar a extorsionar al gobierno nacional, no van a dejar hacer nada. ¿Qué tal los congresistas en plena crisis allá metidos en las entidades? Hombre, bueno, primero, pues sí, es una posibilidad de que haya algunos congresistas que jueguen a eso. Pero aquí hay una cosa muy importante. En el marco de la emergencia o del estado de excepción, ya lo dijo el representante José Daniel, 30 días después de expedido este decreto, la Constitución le obliga al Congreso a pronunciarse sobre esa normatividad, pero adicionalmente que hay un Congreso político que se puede realizar ex post, es decir, no los congresistas necesitan ahorita estar metidos, digamos, de cabeza torpedeando, pero sí pueden estar requiriendo alguna información que a la vuelta de 3, 4, 5 meses se puede convertir en debates de control político que permitan, quizás con alguna perspectiva en ese momento, o a lo mejor no, decir si el gobierno lo hizo bien, si no, cómo invirtió los recursos. Hay una cosa que a mí me preocupa enormemente. El gobierno va a disponer de 14 billones para la emergencia en los próximos meses, que son los recursos que ya sabemos que salen del FAE y del FUNPET.
esos 14 billones están en este momento a discrecionalidad absoluta del ministro Carrasquilla. ¿Cómo es posible que el Congreso de la República no va a ejercer su función de estar al pie del cañón con el ministro Carrasquilla a ver él cómo le va a dar destinación a cada peso de esos 14 billones? Así el Congreso no esté haciendo el control político ya, tiene que empezar a prepararlo porque ese control político se tiene que hacer, así sea ex post, insisto. Y frente a los posibles proyectos de ley, ya vienen en cola una cantidad, las reformas pensionales y laborales, el tema de las plataformas tecnológicas, el tema del etiquetado de alimentos, o sea, hay una cantidad de temas muy importantes para debatir en el Congreso, pero adicionalmente frente a la crisis, ellos tienen que, justamente previendo que esto va a tomar por lo menos un año o 18 meses, el paquete de medidas del FINE-FOMPET y los 14 billones no van a alcanzar. Entonces, el Congreso ya debería estar pensando en un paquete de medidas para dentro de unos meses. Ya lo tienen que empezar a preparar. Nuevas fuentes de financiación o quizás redireccionamiento de gasto que el Congreso está en capacidad de hacer. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno quisiera que el Congreso fuera previsivo y las estuviera planeando ya y estuviera solucionando ya. Entonces, ¿cómo va a sesionar? Si virtualmente, bueno, el representante dice que no demora tanto la implementación de eso, yo tengo mis dudas porque aquí en Colombia somos como somos y de nuevo habría que hacer también una pedagogía con muchos congresistas viejitos que no están familiarizados con estas cosas y ahí se nos quita tiempo, o si van a sesionar presencialmente. Pero aquí hay un tema de control político, así sea ex post, que tienen que hacer. Hay un tema de paquete de medidas para la crisis, que de nuevo, en 3 meses ya vamos a estar mirando de dónde vamos a sacar más plata. Y hay unos temas que ya venían, que son igualmente importantes para el país y que tampoco deberían parar, así sea que se vayan, digamos, debatiendo poco a poco. Representante, sí, estamos, es decir, a la ciudadanía hay que decirle que estamos solos, que estamos encerrados, algunos, los que podemos estar encerrados, abandonados y solos en esta pandemia, que el Congreso, ¿en qué va a quedar? Porque en últimas, lo que dice Katy, si ni siquiera tenemos la tecnología para que un Congreso pueda sesionar virtualmente, ¿cierto? Y todas estas complejidades que da, los ciudadanos están solos y cuando tienen que acudir al Estado, no existe. ¿Qué les decimos a esos ciudadanos? Porque no sé, y mi otra pregunta es, ¿a ustedes les han congelado su salario o algo así, como le está pasando a millones de colombianos? No, Beto, no nos han congelado el salario. Yo no soy vocero del Congreso de la República acá, yo soy uno de los 180 congresistas que, al menos en mi caso personal, que es lo que yo puedo controlar, trabajo durísimo todos los días, así sea de manera digital y así sea desde mi casa, para estar a la altura del salario que me gano y de las expectativas de los ciudadanos que votaron por mí. Número 1. Número 2, que hay que decir acá, digamos, yo vuelvo y juega, creo que la responsabilidad acá no la deben asumir quienes están tomando las decisiones, pero lo que sí le quiero decir a los ciudadanos es el llamado a no generalizar. Acá sin duda existen congresistas vagos, sin duda existen congresistas que no lo hacen de la mejor manera, hay ineficiencia, hay corrupción, todo lo que la gente se imagina del Congreso en gran medida es cierto, es innegable. Pero también es importante diferenciar. Hay policías malos, pero no todos los policías son malos. Hay sacerdotes o pastores cristianos malos, pero no todos los sacerdotes ni los pastores son malos. Pasa lo mismo en el Congreso. Acá hay unos congresistas que al menos tenemos la pretensión de hacerlo de manera decente, de manera digna y de manera diferente. Y frente a esta coyuntura en particular, ¿yo qué he hecho? Porque, Beto, yo puedo responder por mi gestión, no por la de mis colegas. Lo que yo he hecho es liderar una iniciativa de 55 congresistas exigiéndole al presidente sacar un decreto que habilite las sesiones virtuales, ya que eso se había convertido en una especie de palo en la rueda para que el Congreso convocara sesiones digitales. Presentamos la propuesta con el apoyo de congresistas, desde el Centro Democrático hasta el partido de las FARC, pasando por quienes ejercemos una labor independiente en el Congreso. Esa propuesta se convirtió en un decreto, quedaron habilitadas las sesiones virtuales, hemos estado haciendo control político juicioso sobre el gobierno, estamos proponiendo medidas para que nuestra comisión al menos avance desde la informalidad. Entonces, Beto, lo que yo le quiero decir a los ciudadanos a propósito de su pregunta es que puedo responder por mi gestión y que mi gestión ha sido esa y que en medio de una crisis
tan grande, tan devastadora para la economía y para la institucionalidad colombiana, hemos hecho lo posible por poner a esta institución a que esté a la altura de las expectativas ciudadanas desde el alcance que nosotros tenemos, y es procurar que el Congreso, así sea de manera virtual, así sea de manera digital, pueda estar dándole la cara a los colombianos. Eso es lo que yo les puedo decir. Bueno, en eso, en algo puede tener razón, y Kate me corregirá, pero bueno, yo estaba haciéndole una indagación en las redes sociales que están haciendo algunos representantes, y veo, por ejemplo, que de esta gran cantidad, he visto a José Jaime haciendo algunas donaciones o algo así con la Defensoría Civil, que están de naranja. Creo que ha estado uno de los trabajadores, ha estado trabajando en eso, José Jaime Uzcategui, lo he visto. Lo que he visto, por ejemplo, de Eduardo Arias, para no decir que cogí un sector y otro no, sino los dos del mismo sector, a Eduardo Arias, lo he visto es compartiendo, Eduardo Rodríguez, perdón, sí, Eduardo Rodríguez es compartiendo cómo hacer una carne o cómo hacer no sé qué. Entonces sí, hay algunos que actúan de una manera y hay otros que actúan de otra manera. Katy, ¿tú crees que después de esto que está sucediendo, la gente va a votar diferente y va a sancionar a esos congresistas que de pronto no han hecho ni siquiera la intención, como sí lo ha hecho José Daniel, por ejemplo? Habrá que reconocérselo también hoy al aire, por lo menos que se sienten a trabajar así sea virtualmente. ¿Usted cree que sí va a haber alguna sanción de la ciudadanía con sus líderes políticos o más bien no? A mí me preocupa un poco, digamos, la parsimonia del Congreso como institución. No, digamos, en esto apoyo totalmente al representante José Daniel. No podemos generalizar porque hay congresistas que intentan hacer la tarea, así todavía no sean la mayoría. Pero es cierto que el Congreso como institución, en la mirada global, está actuando bajo una parsimonia que es inaceptable. A mí, ¿qué me preocupa de esa parsimonia? Que el Congreso como institución le está diciendo al país: ¿sabe qué, sociedad colombiana? En los momentos críticos nosotros no somos necesarios. ¿Sabe qué? En momento de una pandemia, el Congreso fácilmente puede hacer nada, que aquí no pasa nada. Se la puede dejar todo al presidente de la República. ¿Sabe qué, señores, sociedad colombiana? Nosotros sí somos vagos. ¿Sabe qué, señores, sociedad colombiana? Nosotros sí siempre estamos buscando cómo hacer el mínimo esfuerzo. Ese es el mensaje que está mandando el Congreso como institución en este momento, y yo me pregunto, este es un momento clave en donde las instituciones, yo creo que quizás el presidente lo está intentando hacer, pueden reconstruir un relato sobre ellas mismas. Las instituciones tienen una oportunidad en este momento de construir un nuevo relato. ¿En qué sentido? De construir un relato de que es una institución proactiva, que trabaja, que está priorizando el bien común, que está deponiendo egos, que está unando esfuerzos. Hombre, qué bonito sería que el Congreso entendiera esto como una oportunidad de reconstruir ese relato. Pero lo que uno ve es todo lo contrario, como siempre. La gran mayoría de congresistas jalando para su lado cada uno, la ley del menor esfuerzo en todos ellos, y apenas unas golondrinas diciendo: por favor, hagamos algo, por favor, implementemos entonces las sesiones virtuales, o entonces vámonos allá forrados en una bolsa y sí sesionamos. Pero yo sí creo que el Congreso está desaprovechando una enorme oportunidad en este momento. Y quiere que le diga una cosa, siento que el presidente en este momento, en ese sentido, le está dando cátedra al Congreso, porque el presidente de la República tiene muchas equivocaciones, tiene muchos errores. Yo soy crítica del gobierno, pero uno ve que el gobierno y los ministros están poniéndole el pecho a esto, se enfrentan a infectarse, están trabajando 24 horas, esa gente ni siquiera está durmiendo y ni siquiera está comiendo. Yo, que soy crítica del gobierno, ya estoy preocupada por la dimensión personal de estos funcionarios. Entonces, ellos sí están haciendo la tarea que tienen que hacer. Así tengamos críticas, ellos están haciendo la tarea. El Congreso, en cambio, ¿qué es lo que le está diciendo al país? Esto no es una prioridad, no tenemos sentido de urgencia, no entendemos el momento histórico y, como siempre, vamos a profundizar en el imaginario de que somos unos vagos y de que no trabajamos. Eso es muy lamentable. De acuerdo, Beto. Y opinando sobre lo que dice Catherine, creo que estamos marcando un nuevo precedente que es supremamente peligroso para la democracia colombiana. Porque este tipo de situaciones en donde las instituciones esenciales se vuelven prescindibles a ojos de los ciudadanos es lo que siembra el caldo de cultivo para los populismos y para los autoritarismos. Así es. Esto no va a ser solo por el coronavirus, por el día que un líder político de cualquier signo ideológico asuma como bandera política el cierre del Congreso
va a encontrar que con este tipo de decisiones le preparamos todo el camino para Exacto. semejante despropósito antidemocrático. Número 1, es importante que el Congreso sesione por eso. 2, porque estamos en estado de excepción. El presidente hoy, con justa causa, tiene facultades extraordinarias para conjurar la crisis, y eso amerita pesos, frenos y contrapesos. Y número 3, permítame decir esto, Beto. Hay proyectos, unos de reforma constitucional, otros de ley, que son de la mayor importancia, algunos incluso que tendrían un impacto en futuras crisis en términos de la vulnerabilidad de la población, que han avanzado y que no, si no se tramitan de aquí al mes de junio, se van a hundir. Le voy a poner algunos ejemplos. 1, un proyecto de mi autoría, la ley del empleo para el adulto mayor. Le da beneficios tributarios a empresas que contraten a personas mayores de 62 años en el caso de los hombres, mayores de 57 años en el caso de las mujeres, que no se hayan pensionado. Eso sirve para que se amplíe la cobertura del sistema pensional del país y la formalización laboral de las personas mayores. ¿Y eso qué tiene que ver con el coronavirus? Pues tiene que ver cada vez que vemos a una persona mayor en la calle rebuscándose en la informalidad porque no consigue empleo. Otros proyectos que de golpe tienen una incidencia menor, la ley pero que igual son muy importantes en el país sin coronavirus, por decirlo de alguna manera. La ley de pliegos tipo, si no se concilia antes de junio, se hunde luego de año y medio de trámite. El proyecto de reforma constitucional para crear la región metropolitana entre Bogotá y sus municipios vecinos, lleva 4 debates, le faltan 4 debates más, y si no se tramita, se hunde. Y así distintos proyectos que podría mencionar. Luego, esto no es solamente un tema de mensaje, un tema de símbolo democrático, sino es también un tema de trámite legislativo de proyectos importantes que llevan un largo recorrido en el Congreso, que no es simplemente decir pupitiémoslos y los sacamos, sino que acá hay año y medio en unos casos de trabajo legislativo, y que como consecuencia de la inacción del Congreso ante su posibilidad de sesionar en medio de la crisis, pues se van a hundir por términos recibiendo entierros de tercera. Bueno, eso es lamentable. Representante, lamentable. Beto, ¿le puedo decir algo al representante? Por el representante supuesto. debería hacer esa denuncia ante medios de comunicación de cuáles son esos proyectos que están en grave riesgo de hundirse en este periodo y que podrían impactar en la crisis. Yo creo que eso sería una cosa muy importante si usted lo pudiera hacer. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, sí, y el tema de ley del empleo del adulto mayor, dirán que estoy como abogando en causa propia porque es un proyecto de mi autoría, pero es que acá estamos pagando los saldos sociales de las generaciones anteriores, y acá tenemos a nuestros adultos mayores, bueno, a toda la población, pero en especial ellos, que son los que presentan mayores tasas de mortalidad, en el dilema abominable entre la supervivencia de ingresos o la supervivencia por concepto de salud personal. Entonces, no, toda la razón, y creo que ese es un motivo más para insistir hasta el cansancio en la necesidad de que el Congreso pueda sesionar. José Daniel, ¿usted cree que sus colegas no comprenden que estamos en un tema de emergencia, o lo han tomado muy... Es decir, porque no los vemos por ningún lado? Pues Beto, los vemos bajando aplicaciones de TikTok y me las paso, yo los estoy siguiendo por redes sociales y haciendo cosas de TikTok, y yo digo, bueno, ¿cuál? Está bien. Entonces hacen cosas de TikTok y yo digo, Dios mío, es decir, a eso está relegándose, es decir, por eso es que después son tan impopulares ustedes los políticos, y conozco muchos de ellos que hicieron un gran esfuerzo para poder llegar a ese cargo, y uno los ve como que están en otra cosa, jugando TikTok, de vez en cuando se pronuncian de una u otra cosa, pero digamos, mire, la ANDI está pidiendo que se suspendan los pagos de deudas por un año para sobrevivir a la pandemia, y nadie dice nada del Congreso, nadie, es que ni siquiera salir a los medios de comunicación, como dice Katy, a decir, oiga, señores, mire, hagamos esto, propongamos esto, es decir, no se ven, como que, es decir, ¿en qué andan? ¿Usted qué cree? ¿Qué le decimos a sus colegas, Daniel? Pues Beto, yo siempre prefiero responder por mis cosas y no por las situaciones ajenas.
Pero sí les voy a contar algunas cosas simplemente a modo de ejemplo que están pasando en el Congreso y que de golpe no han sido visibles. Tampoco pretendo con ello exculpar a todos los congresistas, pero ocurren cosas que a veces pasan de agache. Las comisiones terceras de Senado y Cámara han empezado a sesionar de manera informal con periodicidad, igual que la Comisión Primera de la Cámara. El representante, por ejemplo, Héctor Vergara, está liderando unas propuestas de emprendimiento para que se conviertan en decretos legislativos. Lo propio en el mismo tema lo lideró el representante Mauricio Toro desde la Comisión de Emprendimiento. El representante César Ortiz del Casanare sacó una propuesta para fortalecer la situación laboral de los profesionales de la salud en Colombia. Así que, digamos, y podría mencionar 10.000 ejemplos más, pero no quiero tampoco entrar a decir esto lo están haciendo bien y esto lo están haciendo mal. Yo vuelvo y juego y creo que las cosas en el Congreso como en la vida no son blancas y negras, sino hay que fijarse mucho en los matices, en donde hay quienes definitivamente lo hacen mal, pero hay otros que, digamos, que de golpe no tienen la misma visibilidad, pero que desde sus temas de trabajo sí están haciendo un esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias. Sí, Mauricio estuvo en el programa la semana pasada y vimos también que está tratando con el gremio que representa, que son los pequeños y medianos empresarios, tratando de dar y ayudarles a una solución, porque se están quebrando. Katy, ¿tú qué piensas de lo que está el Congreso como institución todavía no es consciente de que estamos en emergencia? No, pues claramente no. Es decir, pues creo que fue la primera intervención que hice hoy y es justamente sobre eso. Yo creo que ellos están pensando, pues algunos ni siquiera están pensando en nada, están ellos pues simplemente cómodos y ya. Y los otros están pensando en que esto es una cosa crítica, pero no tanto. Y pues los que sí están pensando que esto es de vida o muerte, pues son los pocos que ya sabemos, como el representante José Daniel, que son los que han venido liderando los debates y las peticiones públicas, pero ciertamente no. Y ese es el problema. El Congreso no ha entendido que esto es una urgencia manifiesta, no ha entendido que esto es el caso más extremo de lo que es la calamidad o la fuerza mayor o el caso fortuito, y que en ese contexto las tres ramas del poder público le tienen que responder al país como le tienen que responder, poniéndose en el frente de batalla. De nuevo, es una inmoralidad que los congresistas crean de manera soterrada que la vida de ellos vale más que las de aquellos oficios que sí están poniendo el pecho en el frente de batalla. Esas vidas valen exactamente lo mismo y son tan importantes como la vida de un congresista. Entonces lo que uno quiere es que los congresistas asuman su responsabilidad, entiendan que son padres de la patria, ustedes no tienen cualquier trabajo, ustedes son la cabeza de uno de los poderes públicos del país y tienen que ofrecer soluciones, pero simplemente no han entendido el momento histórico y no han entendido la urgencia. José Daniel, sé que tiene otro compromiso, va para otra entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, José Daniel. No, gracias Beto, y permítame una reflexión final. Es que a mí me gustan mucho las películas y los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Y yo tiendo a creer que esta es la guerra mundial que nos tocó vivir a nosotros, a nuestra generación. Pues bueno, ojalá sea esta y no algo peor o aún mayor. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que sobre lo que estamos viviendo en esta época se van a escribir muchísimos libros. De este de 2020 se va a hablar seguramente en el año 2050 y 2100. Y acá lo que nos estamos jugando es cuál va a ser nuestro sitio en esa historia. Porque lo que hagamos acá en este año seguramente cuenta 10 veces o 20 veces más de lo que hagamos en cualquier otra época. Y si partiéramos de ese supuesto, de lo que Catherine llama esa conciencia histórica o esa responsabilidad histórica, creo que sería apenas de elemental comprensión que el Congreso debería estar sesionando desde hace tiempo y con todos los medios disponibles. Así que al final del día ese es el mensaje. A Catherine un saludo muy especial. Beto, muchas gracias. Lamento tenerme que ir. Yo le había contado previamente, Beto, que a las 5 debía hacer un live en otro lado. Entonces, por favor, mil excusas. Un saludo a todos los televidentes. No, excusas es porque empezamos tarde, problemas de la internet. Esperemos que ojalá puedan ustedes sesionar sin tanto problema. Y apenas somos 3. Acá somos 4 con William, que nos está apoyando desde el máster, y el director del canal. Sí. Muchas gracias, José Daniel. José Daniel, un abrazo grande. Chao. Y todo mi respeto para él y admiración. Él sabe que yo soy fan de él.
y que yo le ruego a la vida porque cada vez hayan más congresistas como él en el Congreso. Y ese respeto y esa admiración es mutua, Catherine. Muy de acuerdo con Catherine, una admiración para José Daniel, que está trabajando, por lo menos es uno de los que está trabajando. Pero Catherine, yo quiero que me ayude con personas que nos están preguntando acá, a ver qué les podemos decir a ellos con las inquietudes que tienen. Y dice, por ejemplo, nos escribe Gustavo Martínez y dice, ¿es posible que los congresistas que no trabajen deban ser sancionados e incluso puedan perder su curul? ¿Usted cree que eso está lejos de la realidad? Pues el orden de las cosas sería ese, o sea, el orden de las cosas, o sea, lo inconstitucional aquí debería ser el no sesionar. Lo inconstitucional aquí debería ser que ellos no estén aprobando paquetes de medidas para la crisis, pero es al revés. Todos los caminos por fuera del marco jurídico actual para sesionar, pues parece que a ellos no los convencen y se enredan ahí. Para responder concretamente a la pregunta, me temo que no. Me temo que ellos fácilmente pueden pasar todo este periodo sin sesionar y se agarran del artículo 149 de la Constitución o se agarran de que el decreto, digamos, presidencial no reglamentó el tema de sesiones con una, digamos, con un resultado de fuerza de ley de esas sesiones, sino para que fueran sesiones informales. Entonces se van a agarrar de cualquier cosa, pero la triste realidad es que creo que les vamos a seguir pagando sus 34 millones con sus camionetas, sus escoltas, sus todo. Bueno, los tiquetes no, porque por ahora no se puede viajar, entonces nos vamos a ahorrar los tiquetes, pero sí creo que les vamos a estar pagando por hacer muy, muy poquito. Acá me está preguntando también María Camila, un saludo para ella, y nos dice, ¿cuál será ese papel de los congresistas en esa parte histórica o en esta parte histórica? ¿Qué cree que los libros van a decir? O si, bueno, yo acá le agregaría una cosa. María Camila dice que cuál va a ser el papel de los congresistas en esta parte de la historia. Y yo le agregaría una cosa, ¿qué va a decir la historia realmente de cómo se manejó esta pandemia o cómo se viene manejando esta pandemia, Catherine? Pues cualquier cosa que yo pueda decir, digamos, es una especulación ahí, es como resultado de mi imaginación. Yo me preguntaría más bien, ¿qué va a decir la historia de cuántos muertos hubo en el país? Realmente esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. De aquí a 3 meses, ¿cuántos muertos colombianos vamos a tener por cuenta del coronavirus? De aquí a 6 meses, ¿cuántos muertos van a ser o vamos a hacer? Aquí ni siquiera sabemos esto cómo nos va a tocar a nosotros, a cada uno. Las proyecciones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud hablan que cerca del 60 o 70% de los colombianos se va a infectar. La pregunta es ¿cuándo? Aquí el debate ya debería, digamos, escalarse un poquito al tema de que no es que no nos vamos a infectar, nos vamos a infectar. La pregunta es ¿cuándo nos vamos a infectar? Y cómo podemos infectarnos coordinadamente para que el sistema de salud no colapse y no nos estemos muriendo de a centenares de miles como se están muriendo en España y en Italia. Yo creo que eso es un poco aquí la pregunta. Yo no me atrevo a ofrecer ninguna respuesta, solamente espero de verdad que los libros de historia no estén hablando en unos años de que en Colombia hubo miles y miles y miles de muertos por un mal manejo de la crisis. Y peor, en donde el poder legislativo brillara por su ausencia. Ojalá que eso no pase. Usted hacía un trino o recientemente acerca de lo cansado que notaba usted al presidente y que así usted fuera una crítica, ve agotado ya al presidente Duque. Hombre, sí, a mí un poco también me tiene indignada la parsimonia del Congreso, es por cómo estoy viendo al gobierno nacional. Uno puede tener ideológicamente sus posiciones y eso no lo vamos a discutir y ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo pienso que la humanidad y el sentido de humanidad en este momento no lo podemos perder. Y el presidente es un ser humano, los ministros son seres humanos, la gente del Instituto Nacional de Salud son seres humanos y esa gente de verdad sí está absolutamente reventada. Le están poniendo el pecho a esto en los territorios, los gobernantes locales buscando hasta el último peso que no tienen a ver cómo van a armar sus mercados para dárselo a la gente. Los ciudadanos comunes tejiendo redes de solidaridad, exponiéndose también porque hay ciudadanos voluntarios que organizan los mercados y los llevan. Hombre, aquí hay una cantidad de gente poniéndole el pecho de una forma a esto, independientemente si más adelante lo calificamos que lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero ¿cómo es que el Congreso no? ¿Cómo es que el Congreso no? Entonces yo sí creo que como colombianos nos toca salir por un lado a exigirle al Congreso que se ponga en el frente de batalla aquí,
pero también hay que salir a reconocer lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que está haciendo el presidente. Tenemos que tener una empatía básica en estos momentos porque ellos son seres humanos y si ellos están absolutamente solos en esto, si no están durmiendo, si no están comiendo, si ya no tienen fuerzas, hombre, nos va mal, nos va peor a todos. Eso es indeseable para el país. Entonces, hasta por esa razón, quizás de índole ético, el Congreso también tiene que ponerle el pecho a esto porque no puede ser que estemos quemando por completo solamente al gobierno nacional, al Ejecutivo en esta crisis, cuando aquí se necesita también al Congreso. Bueno, nosotros los periodistas, Catherine, somos como las moscas que estamos por ahí, nos toca hacer las críticas, ¿no? Fastidiando y haciendo como eso, pero a usted lo tengo claro. Concretamente, ¿qué no le ha gustado de lo que ha manejado o de lo que ha hecho el gobierno en el manejo de la crisis? ¿Cuál sería usted el lunar que usted cree que debió hacerse de otra manera? Bueno, yo creo que el gobierno cometió un error al no cerrar más temprano las fronteras aéreas. Yo creo que ahí hubo un retraso de 15 días que fácilmente puede determinar el 90% de los infectados en las próximas semanas. Y fueron los ingresos por el aeropuerto El Dorado. Muchos sectores de la opinión y sectores, digamos, técnicos en la materia le pidieron al presidente cerrar las fronteras aéreas y allí hubo una demora, digamos. Eso sería como lo que yo tendría para criticar. Pero en la evaluación global de las medidas del gobierno de Colombia estamos quizás años luz adelante de otros gobiernos que apenas ahora están tomando estas medidas. Yo leía ayer, ya no me acuerdo qué artículo, que decía que la cuarentena obligatoria en España o alguna medida, digamos, muy radical en España, apenas se iba a tomar hasta el 30 de marzo, ¿no? O sea, apenas hoy. Entonces yo creo que el gobierno de Colombia ha sido diligente con las medidas más drásticas, es decir, con la cuarentena nacional. Yo creo que eso es un gran acierto. Están haciendo esfuerzos también de comunicación para que la gente entienda qué es lo que están haciendo. Tienen su programa ahí diario con los ministros, en donde los ministros le informan de manera directa a la gente sobre cada una de las medidas, de forma focalizada. Entonces, bueno, otra cosa importante, callaron a la ministra Alicia Arango, tienen al ministro Carrasquilla también callado. Eso también debería generar preguntas más adelante, si a unos ministros que a uno les toca callarlos sirven, o si son buenos ministros, pero bueno, esa ya será otra discusión. Pero creo que el gobierno está intentando hacer las cosas de la mejor manera. El ministro de Salud, al doctor Ruiz, yo creo que también hay que reconocerle lo que está haciendo, creo que también se merece la empatía y la solidaridad del pueblo colombiano y que lo apoyemos y lo rodeemos. Últimamente, digamos, ¿cuál sería una observación que yo tengo? El tema de los tests, que entiendo que ya a partir de abril ya se van a disparar la cantidad de tests en el país, se habla de cerca de 350,000 tests a la semana, eso sería un avance muy, pero muy importante, se van a disparar los casos, obviamente, pero eso nos daría un panorama más real para el manejo de la epidemia. Y lo otro en donde yo creo que hay que avanzar, digamos, es en robustecer a los laboratorios en los territorios y a la gestión de los mandatarios locales. Pero de nuevo, creo que en la evaluación global, el gobierno de Colombia se está moviendo, está tomando las medidas, muchas de ellas lo hizo mucho más temprano que otros países, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y no perder de vista que nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos son seres humanos que en este momento están reventados, sin dormir, sin comer bien, sin estar con su familia, por esta crisis en el frente. Bueno, Katy, yo le quiero agradecer el tiempo que tomaste para acompañarnos hoy en el programa. Me uno a usted también a decirle a los congresistas, a algunos, no a todos, trabajen, señores, trabajen, porque no ahora les sí han cabe congelado. Trabajar en vagos. A los que están en la finca, eso sí les cabe trabajar en vagos. Sí, claro, haciendo TikToks y haciendo cosas que deberían estar en otras, tienen diferentes escenarios donde pueden aportar más. Entonces quiero agradecerle, Katy, el tiempo que tomó hoy en Palabras Más y en el canal Vox Move. Muchísimas gracias. A ti, Beto, a tu equipo de producción, por supuesto a todas las personas que nos vieron. Y bueno, esperamos seguir teniendo los espacios de debate en esta cuarentena. Claro que sí, acá vas a estar siempre invitada. Muchísimas gracias a nuestro director William Mesa, a todos los que se conectaron y comentaron, muchas gracias. Nos vemos
mañana a las 4 de la tarde, si nada extraordinario ocurre con la internet, y podemos hacer la transmisión a partir de las 4 en punto. Gracias, pues, chao, chao. Gracias, chao.